Muchas gracias. Le comentaba, yo soy Gustavo Herrera, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, y me toca en esta oportunidad dar comienzo a esta nueva metodología de webinar que va a hacer la Cámara, que por supuesto para nosotros nos agrada, puesto que de esta manera puede participar la más cantidad de gente y gente del interior. Nuestra Cámara de Comercio e Industria agrupa muchas cámaras del interior que muchas veces se ven imposibilitadas en llegar a estas reuniones o a esta charla por la distancia. Por lo tanto, lo primero que me corresponde a mí es agradecer a todos los que están participando, darle la bienvenida y comunicar que este espacio está abierto a todas las sugerencias que la gente del interior o los socios de acá de Capital quieran saber para que nosotros preparemos estos webinars que deben ser periódicos, y creo que esta, como la primera experiencia, va a salir muy bien. Y aprovecho para agradecer al contador Ricardo Rubén Romero, que es un prestigioso contador de nuestro medio y asesor de la Cámara de Comercio, quien tuvo la deferencia de preparar este webinar en tipos de sociedades comerciales. La metodología de la charla va a ser una introducción del contador, va a comentar todo lo que preparó y después vamos a tener preguntas que sería bueno hacerla al final. Vamos a tener por lo menos unos 10 minutos para preguntas. Así que nuevamente, primero, agradecer a la gente que se conectó y segundo, a usted, contador, por esta charla que seguramente va a ser muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Y comenzamos entonces con la presentación. ¿Se está viendo ahí bien la pantalla? Sí, sí. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy, ya dijo Gustavo, soy titular del estudio contable Romero y Asociados. Todas las preguntas las van escribiendo en el chat. Al final vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible, y cualquier sugerencia, cualquier cosa, en la Cámara de Comercio de Salta tienen nuestros teléfonos, los teléfonos de nuestro estudio, pueden canalizar a través de la Cámara las consultas que tengan, y también al final le vamos a dar un correo electrónico que se pueden comunicar. Entramos en tema. Tipo de sociedades comerciales. Hay varios tipos de sociedades comerciales, pero conocemos básicamente tres, que son las que más nos suenan y las que más vemos. La conocida sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la última sociedad que nació hace poco tiempo, que es la sociedad por acciones simplificadas, que es la famosa SAS. ¿Cuál me conviene? ¿Puedo seguir como estoy o me conviene hacer una sociedad? Y la respuesta es depende. ¿Cuál sería el motivo o la conveniencia de hacer una sociedad? ¿Sí? Básicamente, hacer una sociedad tiene como principal objetivo proteger el patrimonio de las personas, porque sabemos que los comercios, la actividad comercial, industrial, de servicios, están sujetas a distintas circunstancias endógenas y exógenas, o sea, que vienen de dentro de la empresa o fuera de la empresa, ¿sí? Entonces, eso puede traer problemas, y los problemas, si nosotros somos una persona humana, persona física que está trabajando y que todo está a nombre nuestro están la empresa, están nuestros bienes, nuestra casa de veraneo,
la plata que vamos invirtiendo probablemente en propiedades, para tener para el futuro una jubilación, y vamos haciendo, comprando departamentos, mucha gente lo hace, muchos clientes del estudio van haciendo sus inversiones, y todo eso está a nombre del titular de la empresa unipersonal. Esa empresa unipersonal, cualquier problema que tenga a nivel empresario, sea de la cuestión que sea, los bienes de esa persona unipersonal están afectados y pueden verse afectados porque todo está a nombre de la misma persona, ¿sí? Pero, ¿cuál sería el motivo o la conveniencia? Es de eso lo que vamos a hablar, y ahí vamos a ir viendo cuál es el tipo que nos conviene. ¿Por qué puedo necesitar yo hacer una empresa, una sociedad? Porque, por ejemplo, quiero tomar una representación o una franquicia, y cuando voy a querer hacer el arreglo con la empresa que me va a dar la representación o la franquicia, me dice, mire, tiene que hacer una sociedad porque yo con usted, persona humana, no voy a contratar con una sociedad, ¿sí? Usted va a llevar adelante las cosas, pero voy a contratar con una sociedad, ¿sí? Entonces, tenemos muchas franquicias acá en Salta, ya se pueden ver muchísimas franquicias. La más conocida es la firma de McDonald's, por ejemplo, ¿sí? Son franquicias. Y no contratan generalmente con personas, sino con sociedades. Tenemos el caso, hemos tenido el caso en el estudio hace poco de una persona que tenía cuantiosos bienes, era una empresa unipersonal y tenía unos cuantiosos bienes a su cargo como persona humana. Falleció la persona y dejó la herencia a todos sus hijos, su esposa, y la gente, los hijos y la esposa no tienen ganas de tener un patrimonio tan grande expuesto a distintas situaciones que cada uno de ellos puede tener en su vida personal, porque ahora son una sucesión indivisa, ¿sí? Entonces, hemos sugerido hacer una sociedad, ¿sí? Que pongan el negocio, el comercio, el fondo de comercio en una sociedad. También se da que si necesitas capital para expandirte y hay un socio que está dispuesto a poner el capital, el socio también puede exigirlo. Puede exigir, bueno, yo pongo el capital, ¿sí? Esa experiencia también la tuvimos, ¿sí? Porque teníamos un canal de cable que quería tomar nuevas expansiones para nuevos abonados, para distintas zonas, necesitaba capital, entró un socio, pero el socio exigió hacer una sociedad, no quería una unipersonal quería hacer una sociedad legalmente inscripta. Tengo que hacer un negocio y emprender con una pareja con la que no estás casado o casada, ¿sí? Nosotros tuvimos ese caso, también, dos casos. Una pareja que estaba legalmente casada, que tuvieron una sociedad de hecho porque empezaron juntos el negocio estaba a nombre de la esposa, ¿sí? Y en un determinado momento empezaron a comprar bienes, a comprar una casa de campo, tuvieron una hermosa casa acá en el centro, y tenían sus vehículos personales, particulares, y ya ese patrimonio empezó a hacer ruido. Entonces, en esa empresa que era unipersonal. Entonces decidieron hacer esa pareja, que tenía una suerte de sociedad de hecho, ¿sí? Era en ese momento, que era la que llevaba adelante el negocio, hacer una SRL. O también se dio el caso que teníamos una persona que estaba casada legalmente también, el negocio estaba a nombre de la mujer y se divorciaron. Al quedar divorciados, el hombre dijo, yo prefiero, porque se daba la casualidad en este negocio que ella era la que hacía toda la administración y la comercialización y él era el que hacía toda la parte de producción, porque era una empresa
industrial. Entonces, claro, se presentaba el problema de que querían tener todos los bienes y no querían, por más que estaban divorciados, dejar la empresa. Entonces se hizo una SRL para que estén de a mitad de los bienes que los tenga cada uno. El otro caso que se presenta es la incorporación de los hijos al negocio. Esto es un tema que da para 2 reuniones más. Yo lo voy a esbozar así muy sencillamente, pero es un tema que no es tan sencillo, porque es la transmisión del negocio a los hijos, porque no se puede querer incorporar a los hijos al negocio si los hijos no quieren. A mí me tocó, por encargo de un padre de familia, hacer una ardua negociación con 3 hijos, uno de los cuales era el que llevaba adelante el negocio, y los otros 2 no querían saber nada con el negocio. Querían que le den su parte y querían cada uno hacer su vida, pero no querían saber nada con el negocio. Entonces, incorporar a los hijos también, porque el padre había decidido hacer la SRL y darle a cada hijo una parte equivalente a la que él tenía. Eso fueron muy buenas intenciones de su papá, pero no fue lo que terminó siendo. Y finalmente, tenemos el caso también que se repartió toda la herencia de todos los vehículos, camiones, automotores, terrenos y bienes inmuebles a los hijos, pero quedó el negocio. Entonces, y resulta ser que todos los hijos trabajan en el negocio con distintas funciones. Entonces, también en ese caso hay que repartir el fondo de negocio entre los hijos. En este caso no va a haber problema porque los hijos trabajan en el negocio. Se va a armar una sociedad de responsabilidad limitada para que el patrimonio personal, que es bastante grande, ya está repartido, cada uno de los hijos lo tiene en su patrimonio personal y el negocio es el que va a quedar en la SRL. Y acá entramos ya en el ámbito a explicar, para dar un poco respuesta a nuestra razón de estar reunidos acá. O sea, ¿por qué he puesto esto? Porque tengo que hacer la introducción a un tema que es bastante importante y que surgió con motivo de la reforma de la Ley General de Sociedades, que junto con la reforma del Código Civil y Comercial, la unificación de los 2 códigos, que entró a regir a partir del 1 de agosto del año 2015. Ese día cambió aquel tema que decía que habrá sociedad si 2 o más personas, y se transformó en habrá sociedad si 1 o más personas, ¿sí? La Ley General de Sociedades en ese momento dio la posibilidad de que haya sociedad. Esto no es muy lógico decirlo, sociedades, se entiende que es más de uno, pero bueno, así quedó definido si 1 o más personas. Esto sí es importante. En su momento hubo muchos problemas. Justamente tuvimos varias jornadas de capacitación nosotros acá en nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y el doctor Camisar, que es una eminencia en sociedades acá en Salta, nos explicaba que había quedado muy cara la sociedad unipersonal que estaba puesta acá en la ley, ¿sí? Bueno, hubo varias reformas que no la hicieron tan cara, ya lo vamos a ver al tema más adelante, pero existe la posibilidad legal de hacer una sociedad de 1 persona. Y en el artículo 27 también, como es una de las preguntas con las cuales hemos hecho la publicidad de esta charla, también se modificó eso, porque antes decía que los cónyuges, probablemente, si ustedes consultan, quedó esa idea grabada en muchas personas, que los cónyuges solo pueden integrar entre sí sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. Bueno, eso cambió. Los socios pueden integrar, los cónyuges pueden integrar entre sí cualquier tipo de sociedades, ¿sí? Y además de eso, hay una sección 4 en la Ley General de Sociedades, que ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Que también los cónyuges pueden integrar esas sociedades.
Sociedades, yo lo puse con signo de pregunta, por eso que les decía que es raro que sea una sociedad de una sola persona, pero solo hay dos tipos. La que acabo de mencionar yo, que está en la Ley General de Sociedades, que es la sociedad anónima unipersonal, que por las razones que no sé por qué la pusieron dentro de un grupo de sociedades que tiene un poco más de costo burocrático. O sea, aparte de que hay que llevar la contabilidad, hay que hacer los balances, tiene un costo burocrático, ya lo analizamos un poco más adelante. Y después también, cuando hagamos, tenemos la sociedad por acciones simplificadas, que son las SAS, que han tenido muchísima publicidad porque al ser una sociedad nueva, la han estudiado, todo el mundo tuvo opción de verla e incluso la idea de esto fue hacer una cosa rapidísima, incluso en la Inspección de Personas Jurídicas de Buenos Aires decían de que se podía hacer en 24 horas, ya tenía uno la sociedad, con una cosa que tenía inserta dentro del texto de la ley, que era que el capital que se le exigía era 3 salarios mínimos vital móvil. Con ese capital, que hoy serían 76.800 pesos, ¿sí? Porque el salario mínimo está alrededor de los 25.000 y chirola, 3 salarios, era un capital muy exiguo, muy pobre, ¿sí? Yo asistí que me invitaron gentilmente de la Subsecretaría de Personas Jurídicas de acá de Salta a asistir a unas jornadas que se hicieron, donde asistieron prácticamente todas las secretarías y registros públicos de toda la Argentina, y lo tuvimos a quien hoy es el director de la Inspección General de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Nissen. Él tiene mucho peso dentro de lo que es el tema societario, porque es una autoridad muy importante en un tema societario, y el doctor Nissen tiene varias objeciones a esta sociedad por acciones simplificadas, ¿sí? O sea, y la principal objeción es que permite un capital muy pobre y a los terceros, que es la idea, que el Estado, la ley, proteja al tercero que contrata con la sociedad, lo está dejando medio desprotegido. Por ese motivo es que puse ahí que esta sociedad es probable que desaparezca de la forma en que está ahora, ¿sí? Podría desaparecer, puede ser que sí o que no, pero esa es, por lo menos, no es que lo dijo Nissen, sino que, por ejemplo, Nissen a nivel nacional, en la Inspección General de Justicia de la Nación, tiene prohibida que se sigan haciendo SAS. Esto lo voy a relatar porque son sociedades que exigen que, digamos, que tienen un grave problema. Hacen que el socio sea responsable ilimitada y solidariamente por el capital de la sociedad, que era lo que decíamos que tratábamos de proteger. Son sociedades legales, están dentro de la Ley General de Sociedades, pero no le dan protección al socio, excepto por esta palabrita que dice acá, subsidiaria, ¿sí? Esta protección subsidiaria que dice ahí, quiere decir que ante un problema le van a quitar todos los bienes a la empresa y después recién van a ir por los bienes de los socios. Pero en el caso de esta sociedad colectiva, también es ilimitada la responsabilidad, le pueden quitar todo el patrimonio personal y solidaria, le van a ir contra cualquiera de los socios, ¿sí? No vamos a avanzar mucho en esto porque no son sociedades que son muy frecuentes. Tenemos la sociedad en comandita simple, la comandita por acciones que hay, y la sociedad de capital e industria. Y entramos en las sociedades de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada, básicamente, hay un tema que tenemos que tener bien claro. Es una sociedad de personas, ¿sí? Si uno va al registro público, que antes era registro público de comercio y a partir del nuevo código es registro público,
y pide el legajo de una SRL, uno puede ver ahí en ese legajo quiénes son los integrantes de la SRL, los actuales integrantes. Está el detalle y está la historia de la sociedad, cómo se fueron pasando las cuotas sociales, porque el capital se divide en cuotas sociales, ¿sí? Y los socios limitan la responsabilidad a integrar las cuotas sociales, ¿sí? A ver, voy a explicar esto porque normalmente cuando hacemos los contratos de sociedades y el aporte va a ser en efectivo, la persona que lo está haciendo nos explica, tenemos que poner solamente el 25%, supongamos que hayamos hecho por 1.000.000 de pesos, entonces los socios tienen que juntar 250.000 pesos para poner, ¿sí? Bueno, por el resto, por los 750.000 pesos, por eso la responsabilidad de los socios hasta que eso se ponga, se integre, ¿sí? Es ilimitada, solidaria, ¿sí? Entonces, dicho esto, volvemos al tema de que la SRL es una sociedad de personas, ¿sí? Entonces, es una sociedad que cuando una persona le transmite a la otra cuotas sociales, vende su parte o le regala a un hijo, eso hay que inscribirlo en el registro público, hay que publicarlo en el boletín oficial, ¿sí? Y eso lleva su tiempo. Esto es importante porque tuvimos el caso, ¿sí?, de una sociedad, una persona humana que tenía un negocio, ¿sí?, y tenía un cáncer que ya le habían dicho, digamos, que en cualquier momento podía fallecer. Entonces, se nos planteaba la necesidad de hacer una sociedad, ¿sí?, para poder hacer la transmisión de la parte de cada una de las partes a los hijos y a su esposa de ese negocio, porque los otros bienes ya estaban repartidos, ya se habían hecho el reparto en vida de esta persona, quedaba el fondo de comercio nada más, el negocio. Bueno, se decide hacer la sociedad, ¿sí? Ocurre entonces que si queremos hacer una SRL, la SRL, al ser de personas, después esa persona tenía que hacer la transmisión de las cuotas sociales, no sabíamos si llegábamos con esa persona en vida para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso es importante, recalco, que es una sociedad de personas y aparte que se conoce en todo momento quiénes son los dueños del capital de esa sociedad, ¿sí? El número de socios no puede exceder de 50 y el cónyuge puede ser socio, ¿sí? En la sociedad anónima, como lo sabemos, lo conocemos, y en la sociedad anónima unipersonal, ¿sí?, que es la SAU, el capital se divide en acciones y también los socios limitan su responsabilidad a las acciones suscriptas e integradas. Y por el resto de las que no están integradas, volvemos al ejemplo del 1.000.000 de pesos y que se puso 250 para alargarlo, bueno, estamos en el mismo caso. Y en cuanto a la SAU, esta sociedad, la sociedad anónima, se constituye por instrumento público y en el registro público uno puede ver quiénes constituyeron la sociedad, pero no a quienes le cedieron las cuotas, las acciones posteriormente, porque todo lo que sea posterior a la Constitución se hace en un registro, en un libro que está en poder de la sociedad, ¿sí? Especialmente si son acciones escriturales que van registradas en el libro. Entonces, la idea de anónima ahí se verifica totalmente. Al ser anónima y al manejarse de una forma especial, porque el banco, por ejemplo, no puede tener mucha idea de quiénes son los socios, ¿sí? Entonces, esta es una sociedad que requiere tener muchísimas más precauciones, muchísimo más cuidado con la parte burocrática, con llevar los papeles, con tener los balances al día, con tener las actas. Los socios tienen obligación de hacer una asamblea general ordinaria todos los años para aprobar los estados contables, para distribuir las utilidades, o sea,
hay una serie de requisitos legales que esta sociedad tiene que cumplir, porque si no los bancos no le dan entrada si no tienen cumplidos todos esos requisitos. Entonces, es una sociedad que es un poco más burocrática por el hecho de que es anónima, ¿sí?, que la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí?, aunque la sociedad de responsabilidad limitada, los bancos ahora cada vez están exigiendo un poco más que se cumpla con una serie de requisitos, ¿sí?, pero la sociedad anónima es un poco más cara en cuanto a esa parte, porque después, de hecho, el balance de aprobado hay que presentarlo a personas jurídicas, que ahora en Salta, a partir del año, de hace 2 años, se unificó la parte de personas jurídicas con la parte del registro público, ¿sí? Que eso abarató un poco la cuestión, porque si no había que presentar papeles en los dos lados. Ahora se presenta en un solo lado, ya está todo presentado, pero hay que hacer todo ese trabajo, hay que hacer las asambleas, hay que hacer las actas, hacer las fotocopias después certificadas de las actas para que los bancos y demás tengan, uno pueda tener acceso a créditos, y entonces esa es la historia de la sociedad anónima. Sirve mucho para estos casos que le comentaba, que a nosotros se nos presentó 2 veces a lo largo de la vida profesional del estudio, este tema de tener que actuar con una anónima en relación del apuro que teníamos por un problema de salud de la persona que quería entregar sus acciones a los hijos. Después tenemos esta sociedad por acciones simplificada, que nació con la ley 27349, ¿sí?, que no la pusieron dentro de la Ley General de Sociedades, es una ley que está dentro de otra ley. Esta ley 27349 tiene un anexo, y ahí en el anexo ese está este nuevo tipo societario, ¿sí?, que si uno la analiza desde el punto de vista operativo y de cómo funciona, tiene acciones, o sea, vale lo que dijimos para las sociedades anónimas, ¿sí?, pero, por ejemplo, no tiene directorio, ¿sí? Esta sociedad no tiene directorio como la sociedad anónima, ¿sí? Tiene administradores. Una particularidad que tiene, que también hicimos uso de esa particularidad en el estudio, porque teníamos una empresa que tenía un socio salteño y un socio que era una cooperativa de Santiago del Estero. Entonces, tenía que haber reuniones a distancia, y en esta sociedad, por ejemplo, como es nueva, esa posibilidad de hacer reuniones a distancia está especificada en el texto de la sociedad, ¿sí? Puede ser constituida por una o varias personas, o sea, existe la posibilidad de que sea una sociedad anónima unipersonal, ¿sí? Nosotros hicimos constituciones acá de sociedades anónimas unipersonales, ¿sí?, y también de varias personas, y en principio tiene otra ventaja en cuanto al costo, que puede ser constituida por instrumento público o instrumento privado, ¿sí? Recordemos que en eso se parece a las dos, a la SRL y a la sociedad anónima, porque la sociedad anónima solo puede ser constituida por instrumento público, ¿sí?, o sea, la tiene que hacer un escribano protocolizada, ¿sí?, y puede ser la SRL constituida por instrumento público o privado, igual que esta sociedad, ¿sí? Y también, en este caso, la firma puede ser certificada, porque cada firma certificarla es costoso a veces, pero esta la podemos certificar por el banco, por un escribano, o ir al registro público y certificarla allí. Vamos a ver el tema de estas sociedades de la sección 4. En la Ley General de Sociedades han incorporado esas sociedades que nosotros les llamábamos de hecho, ¿sí?, la sociedad de hecho. A ver, veamos prácticamente. 2 amigos se juntan en un bar, se ponen a conversar, tienen la misma idea, hagamos el negocio, no hacen nada, no hacen contrato, no hacen absolutamente nada, alquilan un local, ponen el negocio, probablemente a nombre de los dos, ¿sí? Entonces, esa era la famosa sociedad de hecho.
hubo hasta sociedades de hecho monotributistas que ya no están permitidas, pero existía la posibilidad de hacerlas, ¿sí? Bueno, entonces, las han puesto en la ley de sociedades como una forma de decir, demos esta posibilidad de que se haga este tipo de sociedades, y nosotros en el estudio muchas veces aconsejamos cuando vienen y no hay plata para hacer una sociedad, que no es tan caro hacerla, pero sí exige honorarios del que va a hacer la sociedad, exige pago de sellado, y exige una cierta cantidad de cosas posterior a la Constitución, y a veces por ahí se puede dar el caso de que las personas no estén muy seguras, no tengan seguridad de que el negocio va a funcionar bien. En ese caso, nos vamos a esta sociedad de la sección 4. Se hace el contrato. Lo que hacemos nosotros, digamos, y aconsejamos hacer es un contrato como si fuera una sociedad, una SRL, por ejemplo, ¿sí? Y ese contrato, todas las cláusulas que tenga, puede ser invocado entre los socios, ¿sí? Uno puede decirle al otro socio, mira, de acuerdo a lo que dice el contrato, vos tenés que hacer esto y esta es tu parte y esto es lo que está a tu cargo. Es oponible a los terceros. Yo, por ejemplo, quiero hacer la provisión de lo que nosotros fabricamos, producimos o vendemos a una empresa importante, y el contrato va a ser importante. Entonces, lo primero que hago es hacerle conocer yo a esa empresa con la cual voy a trabajar que nosotros somos 2 socios y que tenemos un contrato, o 3 o 4 socios, ¿sí? Y que tenemos este contrato, se lo hacemos conocer fehacientemente. Entonces, todas las cláusulas de ese contrato, que se conoce fehacientemente por parte de nuestro cliente, tiene que respetarse por parte de él, ¿sí? También puede ser invocados por los terceros, si que lo conocen, contra la sociedad, contra los socios y contra los administradores, lógicamente, ¿sí? Acá viene otro tema importante, porque si nosotros hacemos este contrato, podemos designar un administrador, y no como es en la sociedad de hecho, que no tiene contrato y que no está dentro de esta sección, ¿sí? Si hay 4 socios, los 4 socios son administradores, los 4 tienen que inscribirse en autónomo y pagar autónomo la jubilación de autónomo, ¿sí? Y eso encarece un poco la cosa de entrada, ¿sí? Entonces, y en el caso de esas sociedades, todos los socios firman para obligar a las sociedades. Entonces, en estas sociedades de la sección 4 nos queda claro que puede haber hasta registro de bienes registrables. O sea, puedo registrar un auto, una camioneta, un camión que compremos a nombre de esa sociedad, ¿sí? Está permitido. Basta que llevemos el contrato al registro del automotor. ¿Cómo afecta pasar de persona humana a sociedad? ¿Sí? Vamos a hacer una recorrida, ¿sí? por lo que a ustedes les va a interesar mucho, digamos. O sea, en lo que respecta a los empleados, ¿sí? Tenemos que antes era Ricardo Romero y ahora es Ricardo Romero SRL. ¿Qué pasa con mis empleados? ¿Sí? Los empleados el tratamiento, digamos, el costo para la persona humana y para la sociedad, sea SRL, SAS o cualquiera de los tipos que hemos visto, es exactamente el mismo. No cambia absolutamente nada el costo que va a tener para la empresa o para la persona humana, para la sociedad o para la persona humana, ¿sí? ¿Y cómo se va a hacer ese traslado de empleados? Los empleados, por una cuestión que está relacionada con la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y pasan con todos los derechos que tenían en el empleador anterior, ¿sí? O sea, si la persona humana constituye una SRL, ¿sí? Y los empleados pasan, vamos a suponer, yo tengo un restaurante, ¿sí? Y antes era persona humana y ahora soy SRL.
Bueno, todos los mozos, los cocineros, los cantineros, todos pasan a la SRL con todos, absolutamente todos los derechos que tenían en la empresa unipersonal. Muchas veces se recibe el consejo de que no, hacerlo renunciar todo y ponerlo de cero en la nueva empresa. Cualquier abogado laboralista le va a decir que de movida lo tiene ganado al juicio contra la SRL porque los derechos de eso los siguen conservando por más que hayan renunciado, ¿sí? Porque la actividad va a ser la misma, lo que hagan va a ser lo mismo, en el mismo lugar, bajo las mismas órdenes, probablemente de las mismas personas. Entonces, hay continuidad en la relación laboral. En el pago de lo que respecta a la municipalidad de Salta, de lo que es la TIS y propaganda y publicidad, va a ser exactamente lo mismo. En el pago de impuestos provinciales, actividad económica y convenio multilateral, estamos exactamente en la misma situación, así como en el pago del impuesto al valor agregado. No va a cambiar en nada. En la persona humana, en el pago del impuesto sobre los bienes personales, el patrimonio personal de la empresa, que él declaraba como bien personal, va a dejar de pagar la persona humana, ¿sí? Porque va a pasar a la órbita de la empresa, de la sociedad que haga el pago. La empresa va a pagar la parte esa que antes lo pagaba la persona humana, lo va a pagar la empresa en nombre y en cuenta de él, ¿sí? La ley dice, la ley de bienes personales, esto es una cuestión que en un determinado momento, no hace muchos años, está vigente, ¿sí? Que la empresa va a pagar como responsable sustituto de la persona humana un porcentaje sobre lo que le toque a cada uno del patrimonio de esa sociedad, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto al impuesto sobre los bienes personales. Pero ¿qué pasa con el pago del impuesto a las ganancias? ¿Sí? Las sociedades, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo numérico a la fecha de hoy, y fíjense que en cuanto a lo que es la previsibilidad que tenemos en lo que es materia tributaria, los ejemplos son a la fecha de hoy, ¿sí? No sabemos si la semana que viene se les va a ocurrir hacer un cambio al respecto, y van a cambiar los porcentajes, ¿sí? Pero vamos a suponer que hay una persona humana que deduce a su cónyuge y a sus 3 hijos, ¿sí? Y solo tiene ingreso de su empresa unipersonal. Y supongamos que se tuvo una ganancia de 1.000.000 de pesos. La persona humana, con esas características de que tiene cónyuge y 3 hijos, tiene una escala incremental del impuesto a las ganancias. O sea, a medida que más gana, más paga, ¿sí? Empieza con una tasa del 5%, después va subiendo al 9%, y en distintos tramos por distintos montos de ganancia hasta que llega a pagar el 35% sobre los tramos más altos, ¿sí? Entonces, calculado, restado todo lo que se puede restar, las personas humanas pueden restar un mínimo no imponible, las que tengan los pagos de la jubilación de autónomos al día pueden restar una deducción especial, puede restar la esposa, los hijos. Bueno, esa persona pagaría 50.000 pesos de impuesto a la ganancia sobre 1.000.000 de pesos, ¿sí? Pagaría 300.000 pesos porque la tasa que debería pagar hasta los ejercicios cerrados el 31 de diciembre y los que van a cerrar hasta el 30 de diciembre del 2021 va a ser del 30%. ¿Por qué digo 30 de diciembre? Porque para los ejercicios que comenzaron el 1 de enero del 2021 ya cambiaron la tasa. Y los que comenzaron el 1 de enero del 2021 van a terminar el 31 de diciembre del 2021, ¿sí? Y ahí ya esta empresa que ganó 1.000.000 de pesos al 31 de diciembre del 2021 pagaría 250.000 pesos porque la tasa sería del 25%.
Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Porque la pregunta, ¿sí? ¿Qué me conviene? ¿Sigo como unipersonal o me transformo en una sociedad? ¿Sí? Y dentro de, me transformo en una sociedad, qué tipo societario me conviene? En este punto de los costos del impuesto a pagar es bastante importante el salto que se da, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el patrimonio que yo voy a proteger? ¿Qué es lo que me va? ¿Cuál es mi actividad? Hay que hacer un análisis muy detallado y muy minucioso de cada una de las empresas y de las personas que quiere hacer el cambio, ¿sí? Esto, como decía, me enseñó en cierta ocasión un reconocido abogado de la matrícula de acá de Salta. Los contratos, me dijo, son una obra de arte que se hace a medida de cada una de las personas, ¿sí? Y en este caso a cada una de las empresas. Entonces, ¿qué patrimonio tengo? ¿Qué quiero proteger? ¿Cuál es mi actividad? No es lo mismo una persona que tiene un negocio en el centro de Salta que compra y vende ropa, que tiene una casita de barrio, que una persona, esa misma persona, que en lugar de tener la compra y venta de ropa, tiene una flota de 4 o 5 vehículos que hacen flete en la ciudad de Salta. La actividad del fletero es mucho más riesgosa porque anda con 4 o 5 vehículos en la calle y se torna riesgoso que pueda haber un accidente, por más que haya seguro, nunca son baratos los costos que se producen en las distintas actividades. Entonces, cada cosa debe ser analizada en cada situación y cada persona tiene que entender que esto requiere de un análisis especial. Entonces, sigo como unipersonal o hago una sociedad, siempre va a depender del análisis que hagamos con las personas que corresponda, que puede ser el contador y el abogado, que sería ideal que se junten junto con el titular de la empresa. Muy bien, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por la atención. Entonces empezamos con el tema de las preguntas que haya, a ver si la vamos contestando. Si alguien del estudio, que acá está todo el equipo de Estudio Romero, incluso pueden participar el equipo para dar alguna respuesta. Lucía, si hay preguntas en el chat. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá tenemos algunas consultas, por ejemplo, de Ramiro. ¿Con qué capital inicial se puede constituir una sociedad? Esa es su consulta. Bueno, muy buena pregunta. El capital inicial, de lo único que hemos hablado es de la SAS, ¿sí? Pero en el registro público, ¿sí? Exigen un capital que esté de acuerdo para las SRL, para la sociedad anónima, para todas las otras sociedades que no sean SAS, ¿sí? Están exigiendo un capital que esté de acuerdo a la actividad que se vaya a desarrollar. O sea, no es una cosa que haya una tabla, ni que tengamos, digamos, a dónde recurrir para saber cuánto. Lo conveniente es que uno se llegue hasta el registro público y hable con la directora de sociedades y se ponga de acuerdo cuál va a ser el capital que lo van a aceptar. Eso sería lo más conveniente, porque Bien, no se sabe, digamos. ajá. Después otra consulta es ¿cuál sería el costo y los plazos para constituirla? Bien, si todo está en orden, todos los papeles están en orden, ya hemos visto todo el tema de la reserva del nombre, todo, podemos hablar de que un plazo estimativo, sin ser exagerado, en 3 semanas, a lo sumo 4, podemos estar teniendo constituida la sociedad, ¿sí? Y Sí, el sellado es un costo importante, es el 1,2%, que es el sellado normal de todos los instrumentos, más el 0,3% de la tasa del registro público. O sea,
que tenemos pues, el 1,5% sobre el total del capital que se ha estipulado para la sociedad. Bien, otra consulta es de Estela. Pregunta si las SAS son ideales para los microemprendimientos. Sí, son ideales para los microemprendimientos porque se las constituye rápido y porque tienen poco costo de constitución. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El tema está en que podría tener que transformarla dentro de muy poco tiempo en otro tipo societario, ¿sí? O sea, yo sé que estarían por presentar un proyecto para modificarla, la SAS. Es la única cosa que yo puedo decir, pero sí es ideal porque la han hecho justamente para eso. Está hecha para eso la SAS. Otra consulta es de Mer. Nos pregunta si una sociedad anónima de 2 socios que se queda sin un socio puede devenir en una unipersonal. Y de ser así, ¿cuál sería la figura? Gran pregunta. Es un gran vacío que tiene la reforma que le han hecho a la ley, ¿sí? Porque el principio filosófico básico que tiene la nueva ley, todo lo que se ha hecho, los cambios que se han hecho, incluso en aquellos contratos de asociaciones, es que el negocio siga funcionando, que no se deje, que no se muera el negocio, como decía antes la ley, que si se reducía un socio, tenía 180 días para buscar un socio nuevo, si no, la sociedad tenía que liquidarse, toda esa parte ha quedado sin efecto, ha quedado derogada esa parte, ¿sí? Pero se puede hacer la transformación para la SAU, porque si no quiere tener otro socio, se la puede transformar en SAU y no va a tener ningún efecto. O sea, tiene que hacer la transformación porque deberá tener la transformación en el nombre. Pienso yo que todo lo demás va a seguir prácticamente igual, pero hay que ver, digamos, en el contrato de la sociedad, todo el tema del directorio, cómo está constituido. Si hay 2 directores, no digamos, tendrá que ver si está estipulado que los directores podrán ser personas que no sean socios. Bueno, hay que ver el contrato de constitución de esa sociedad anónima y cuál sería lo que hay que hacer para transformarla en SAU, pero sí se puede, no hay ningún problema. Y en cuanto a lo que es toda la relación comercial e industrial o lo que sea la sociedad anónima, no va a haber ningún cambio. Milagros le consulta, en su opinión, si es recomendable constituir una SAS. Si yo tuviera que darle mi idea, yo le diría que esperemos, ¿sí? Yo no constituiría ahora una SAS que puede llegar a tener un gran crecimiento, a no ser que esté dispuesta a hacer la transformación cuando salga la ley, si es que sale, ¿sí? Porque sabemos que las leyes a veces salen y a veces no salen, pero si sale va a haber que transformarla en lo que sea. No habría problema en constituirla ahora y después transformarla, ¿sí? Bien, Diego Lavaque, hola, quería consultarle si las SAS están suspendidas o no. Entiendo que, por lo que yo leí, en las novedades que recibimos diariamente de REPAR, había un impedimento, pero en la Inspección General de Justicia de la Nación, que la que dirige el doctor Nissen. Pero acá en Salta entiendo que sí se puede constituir SAS. Bien, Franco le pregunta qué sociedad le conviene para acceder a créditos. Y a su vez Estela le consulta si los bancos aceptan como clientes SAS o si prefieren alguna sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada tradicional. Por lo que sé, los bancos están aceptando a los clientes cualquier tipo societario. Lo que pasa, que ya lo dije a lo largo de la exposición, si uno va a tener una actividad y va a necesitar contar con el banco, contar crediticiamente, tal vez contar con descubierto en el banco, lo único que va a tener que hacer es tener todos los papeles en regla, estar con todo en regla. O sea, si hacemos la SRL, los bancos ahora están exigiendo, después de que del 5.º mes de cerrado el ejercicio, que se haga la asamblea de socios,
que se aprueben los estados contables, porque lo están pidiendo, y bueno, en las sociedades anónimas sí o sí hay que hacer el directorio, así sea de un solo miembro, tiene que hacer la reunión que la ley de sociedades exige que se haga en forma trimestral, como mínimo una cada 3 meses, bueno, en la que corresponde al cuarto mes del cierre del ejercicio, como dice la ley, tiene que hacer el llamado a la Asamblea General, y la Asamblea tiene que aprobar los estados patrimoniales, y todo eso lo pide el banco para tener la carpeta renovada. Y lo mismo, dígase, para la SAS. En tanto y en cuanto los capitales, los patrimonios de las sociedades justifiquen que el banco les preste plata y tengan el banco cómo cobrar lo que preste, no van a tener problema. Pero cabe aclarar que para las sociedades de responsabilidad limitada, como los bancos saben quiénes son los socios, suelen pedir estados patrimoniales, manifestaciones de bienes de los socios y al ponerlo a los socios como garantes de algunas cosas, ¿sí? Y podría ser ese el caso también de la SAS, porque la SAS no es una sociedad anónima del todo, sino que tiene una parte que no ha dejado de ser sociedad de responsabilidad limitada del todo. Entonces, no hay problema con los bancos siempre y cuando las cosas estén en orden. Bien, esas serían las consultas que están en el chat. No sé si alguien más tiene otra consulta. Estela lo felicita, dice que son conceptos muy prácticos en la charla. Gracias. Y Silvana consulta, entre elegir hacer una SRL y una SA, ¿cuál de las dos es más conveniente actualmente según su criterio? Actualmente más práctica, más conveniente es la SRL. La SA tiene que tener motivos especiales para hacerse, ¿sí? Si no hay ningún motivo especial, yo aconsejo una SRL, ¿sí? Porque recuerdo que cuando se reformó, cuando salió la ley 19550, allá lejos y hace tiempo, yo todavía estaba en el colegio secundario, ¿sí? Una cosa que dijo nuestro profesor en clase es que uno de los motivos que tuvieron para hacer la reforma de las SRL, ¿sí?, que estaban insertas en la ley 19550, era acercarlas, aproximarlas a la sociedad anónima para que no fueran que no se parecieran tanto, ¿sí? Yo no conocí la ley anterior porque, como digo, es una ley que salió cuando yo estaba en el secundario, y ya en ese momento dijeron que prácticamente entre SRL y SA había mucha cercanía, y que ese había sido uno de los objetivos de hacer las modificaciones a la ley. Bien. Entonces, Esas serían todas las consultas hasta ahora. eso Ya sería tenemos el tiempo entonces. cumplido. Así Tenemos que tiempo si no cumplido. queda ninguna, sí, Queda si no queda unita, ninguna más una consulta. sola. A ver, A ver, Marianela, ¿puede ser un miembro de una SAS en cuanto a la formación del patrimonio de la misma un menor de edad con su respectivo representante legal, o le conviene una SRL? no hay problema, digamos, con el representante legal que sea de SAS o SRL, no tiene ninguna diferencia, digamos, para la SRL o para la SAS, con la representación que corresponda. ¿Sí? Bueno, yo me voy a despedir a título personal, y también voy a despedirme haciendo notar que la Cámara de Comercio e Industria de Salta siempre está preocupada por capacitar a sus asociados en aquellos temas que puedan generar, como en este caso, el conocimiento que se necesita para seguir adelante con los negocios y a la vez tener una cierta tranquilidad, ¿sí? Entonces, es una preocupación constante de la Cámara, y bueno, agradezco la presencia de todos los asistentes, y quedamos disponibles para cualquier otra consulta que quisieran mandar al correo electrónico, y muchas gracias por vuestra asistencia.